Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Iglesias. Pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras innovadoras y soy el moderador de las comisiones C14, Nuevos Proyectos, y C10, Recursos Pedagógicos. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo, completamente gratuitos, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos acompañan para exponer en esta comisión, los nombro en el orden en el que van a ir exponiendo, ¿sí? Nos acompañan Natalia Guerre, Maximiliano Asprea, María Carolina Faverio, Fernando Macetti, Eduardo Russo y Jorgelina Vicente. Además, en esta oportunidad me acompaña como responsable de cierre de esta reunión Matías Panaccio, académico y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación. Les comento cómo será la dinámica. Yo iré presentando a cada expositor, que tendrá de 5 a 7 minutos para desarrollar su tema, y hablará uno después del otro, en el orden en que los mencioné anteriormente. Les recuerdo que al momento de exponer, dicha persona será la única que tendrá habilitada la opción del micrófono, y si así lo desea, su cámara. Los demás tendrán sus micrófonos silenciados. Y para ser ordenados y respetar los tiempos, les escribo por chat cuando les falte un minuto para terminar la exposición. Les aclaro también que por cuestiones de tiempo y para un mejor desarrollo de las exposiciones, no se podrán compartir archivos para que se visualicen. Durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes podrán escribir sus preguntas puntuales a los expositores en el chat de la plataforma, donde al final de la jornada tendremos un espacio para responderlas. Este espacio estará a cargo del responsable del cierre, como ya mencioné, Matías Panaccio, donde también nos brindará unas palabras a modo de resumen y síntesis de los conceptos que se trataron en esta comisión. Quiero también aclararles que todas las comisiones de esta semana se grabarán y estarán subidas en nuestro sitio web a partir de agosto. Bueno, ya estamos en condiciones de comenzar. Voy a presentar a la primera expositora. Ella es Natalia Guerre, con su título La estrategia desde la comunicación. Natalia, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder Natalia, compartir. ¿Me te escuchamos muy escuchás? bien. ¿Vas a usar, sí, sí, perfecto, vas a usar la cámara o No dejo la placa? tengo un problema técnico de configuración con la cámara, así que no es que no quiera participar No con hay la cámara, problema. sino que no sé qué es lo que sucede. Pasa, pasa, Este, pasa, bien, no hay problema. Natalia, te dejo todo tuyo, yo apago el micrófono así vos estás sola. está Gracias. bien. Avísame cuando tengo que ir cortando. Bueno, quisiera saludar a mis compañeros ponentes y al público en general. Y la verdad que la charla que tengo preparada ahonda en la noción de estrategia para ampliar esta categoría desde la mirada de la comunicación. Eh, la noción de estrategia está íntimamente ligada a la planificación, pero los sentidos que adquieren y los modos de entenderla son distintos dependiendo de quién lo enuncia y sobre todo de la trayectoria teórica y metodológica en la que se sustenta el concepto. La estrategia está asociada al marketing, donde la categoría se vincula en términos generales, pero podemos discutirlo y eso es lo que propongo, a una acción eficaz para la transmisión de un mensaje. Si decimos que la estrategia es una acción que tiene como objetivo la transmisión de un mensaje, es inevitable que esté asociada al campo de la comunicación y por lo tanto inscripta en la cultura, entendiendo a la cultura como toda práctica material y simbólica de generación de significantes sentidos. Desde esta mirada es que hablamos no de estrategias de comunicación, sino de comunicación estratégica. Es decir, no desde las acciones en sí mismas, sino desde la complejidad que expresa cada práctica o acción y que contiene el proceso de organización de ese mensaje, de práctica, de ese acto, y que va a tener como propósito la transformación del individuo, de la empresa o de la organización en cuestión o de aquella que estemos trabajando. Entonces, las estrategias son la forma de traducir en iniciativas la voluntad
política y cultural de transformación, que tiende a acompañar y a fortalecer un proyecto de desarrollo, un entramado social, político, empresarial, organizacional o de políticas públicas. Es una manera de entender las relaciones entre los sujetos, una forma de mediación que genera siempre novedad, que supone asumir lo fluido en términos de cambio constante y continuo y lo complejo. Es decir, es una relación sostenida y sustentable entre los grupos que intentan potenciar el diálogo y la negociación de significaciones y que para ello logra una articulación entre los objetivos, los conocimientos, los intereses, necesidades y expectativas que tienen los grupos, ya sea que hablemos de empresas o de públicos. Entonces, las estrategias no son acciones aisladas, ni tampoco actividades o planes, proyectos o programas, sino una propuesta articuladora e integradora de sentidos que toma una fluidez del escenario y la complejidad del mismo. Con lo cual ya no estamos hablando de la acción específica, sino de su contexto, de su entorno y de su historia para producir esa acción, por supuesto, con los sujetos involucrados. Para pensar una planificación estratégica desde la mirada de la comunicación, nosotros tenemos que pensar en 5 elementos: el marco estratégico, el análisis situacional, los objetivos, el público objetivo, los mensajes y los medios. Voy a ser sintética porque no tengo tiempo, pero con respecto al marco estratégico, lo que se aborda aquí es la historia de los actores que forman parte de la empresa o la organización, o sea, su memoria colectiva, los modos que tienen de vinculación, tanto interna como externa, las debilidades y fortalezas, cómo producen los discursos que le permiten o no adquirir visibilidad. Con respecto al análisis situacional, hay que indagar sobre el ambiente interno de esos grupos, cómo se comunican, cómo se mueven, cómo se relacionan con lo externo, cada uno de ellos y entre ellos, y el análisis de los factores, ¿no? Políticos, sociales, económicos y también discursivos. O sea, los modos que tienen de mostrar su identidad, su marca, en el caso de la empresa, o sus logros e intereses. Y por supuesto el análisis de las competencias. Luego vendrán los objetivos, que es la visión, o sea, el norte al que se quiere llegar, los públicos objetivos, tanto internos como externos, porque no necesariamente una empresa u organización plantea sus estrategias hacia un público externo, sino también interno. En las organizaciones sociales y también en las empresas, la comunicación interna generalmente es la que tiene y sostiene el ruido en la comunicación. Y por último, los mensajes y los medios, ¿no? Que esto no solo va a permitir la transmisión eficaz de un mensaje, ¿no? Sino que hay que ver con qué medios, tanto digitales como analógicos, utiliza la empresa o la organización, ¿no? Y cuáles son sus fortalezas y las debilidades en el campo de esos medios. Ahora, a mí me parece interesante discutir el concepto de estrategia porque verla desde el campo de la comunicación no solamente va a permitir la transmisión de un mensaje eficaz, si entendemos como estrategias de comunicación esto, sino que además va a permitir la alianza con otros sectores, una gran diversidad comunicacional, una diversidad de medios y de canales de comunicación, por supuesto, un fortalecimiento interno de las comunicaciones y principalmente una fuente de datos
de banco de datos y de información que va a poder construir o va a facilitar la construcción de discursos, repetir la palabra eficaz, pero sí, discursos más eficaces en función de las necesidades y los intereses que tenga esa organización o empresa. Bueno, muchas gracias. Me parece que fui más corta de lo Perfecto, que no, debía. justo, Bueno, 7 minutos, perfecto. Muchas gracias, perfecto. Natalia, por tus Por palabras. favor, Hernán, gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a Maximiliano Asprea con la comunicación proyectual en tiempos de pandemia. Maximiliano, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Maxi? Bueno, ¿Cómo estás? todo bien, Hernán. ¿Vas a necesitar Bueno, cámara o dejo la placa? no, creo que no es necesario porque dejá la Perfecto. placa que preparé un ensayo y más o menos quería hablarle sobre eso. Perfecto, Así que, Maximiliano, todo tuyo. Gracias. bueno, gracias. Bueno, el título de lo que preparé es la comunicación proyectual en tiempos de pandemia y dice, estamos en un momento en donde se está generando un punto de inflexión. Vivimos en constante cambio. Somos parte de una transición en donde se profundizan ciertas actividades que modifican nuestras prácticas habituales, en donde los cambios en el actuar nos hacen ver las cosas desde varios puntos de vista. La perspectiva cambia y nos deja ver nuevos horizontes. Allí la adaptabilidad y la evolución se hacen presentes. El ser docente en tiempo de pandemia abre un sinfín de nuevas prácticas académicas y sociales. El conjunto de postemáticas y la dicotomía entre presente y futuro, o varios futuros posibles, son los que permite desarrollar diversos ejes de pensamiento. Distintas son las temáticas que atraviesan las prácticas académicas en este periodo. Utilizaré como ejemplo mi experiencia pasada a lo largo de este primer cuatrimestre en la universidad para desarrollar el contenido de este ensayo. Los modos de comunicarnos por medios de plataformas virtuales han producido cambios notables. Surgieron nuevos ritmos y patrones en la dinámica académica dentro del aula y fuera de ella, las cuales generan y van a seguir generando un ámbito nuevo y específico. Dentro del aula virtual surge una nueva oportunidad para la generación de material proyectual. En mi caso, y en el caso del trabajo práctico planteado, y la forma del proyecto, utilizando el dibujo digital como herramienta fundamental en la cursada que atrae nuevas dinámicas. En un ambiente donde todo se torna digital, la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones nos provoca un movimiento. Este nos permite traer al foro de debate ciertos imaginarios sociales de cómo transitar en cuanto al dibujo proyectual se refiere, lo analógico versus lo digital. Un trabajo práctico como el propuesto en el taller para el cuatrimestre transcurrido, a grandes rasgos, se podría dividir o clasificar en etapas, donde se plantearon preguntas como disparadores y se desarrollaron investigaciones proyectuales a modo de respuestas abiertas o como generadoras de nuevas preguntas, donde posteriormente se pusieron en discusión semanalmente. Es aquí donde inició la cursada virtual, donde comenzó a participar la nueva interfaz digital y en donde paralelamente al desarrollo de la cursada surgieron nuevas incógnitas en cuanto al modo de transitar el nuevo desafío. Conjuntamente a los estudiantes que iban generando su producción, se fueron planteando diversos modos de presentación, tanto para el curso actual como para el futuro. Se plantearon variables que se adaptan al nuevo marco, con el objetivo, sobre todo, de identificar diversos modos de presentar el trabajo práctico integrador, poniendo en crisis los formatos ofrecidos por el papel, y hasta se podría decir, siendo selectos con la forma de establecer un formato digital, en donde debemos adaptarnos a los distintos tamaños y calidades gráficas de las pantallas, por ejemplo,
por donde se realizan las clases virtuales, entre otras cosas. Surgieron nuevas preguntas acerca de la escala del trabajo y su contenido, ya que uno de los mayores cambios, al ser un seminario de investigación proyectual, fue el de la implementación de la maqueta digital, de la cual, a partir de esta, se generaron diversas estrategias en cuanto a la comunicación de su expresión. Luego de transitar por diversos aspectos del nuevo modo de enseñanza, se podría concluir preguntándonos si las nuevas interfaces y formas de mostrar el contenido del trabajo nos permite apropiar técnicas de representación que invoque el dinamismo y la fluidez propia de la digitalización. Involucrar el cambio de temporalidad como parte de la estrategia en la cual se ve afectada de manera positiva, preguntándonos cuáles son los modos que permitan involucrar nuevos sentidos que propongan una variable en la mirada en la carrera de, por ejemplo, diseño de interiores. Bueno, eso es todo para ser sintético. Perfecto, Maximiliano, perfecto. Muchas gracias por compartir tu experiencia con todos. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Por favor, continuamos entonces con María Carolina Faberio y el marketing como recurso de la creatividad. ¿Estás ahí, Carolina? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Carolina. ¿Vas a necesitar cámara o dejo la placa? No, por favor, deja la placa, gracias. Listo, todo tuyo, gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad es que nada, estoy muy contenta de estar acá y de compartir la experiencia, como de escucharla de todos ustedes. Así que bueno, nada, la verdad es que una vez vi una charla TED que hablaba sobre estudios neurológicos que demuestran que el cerebro hace todo lo posible para automatizarse y no pensar, ¿no? Como una especie de que se pone en modo ahorro de energía. Esto lo vivimos todos los días, ¿no? Cuando ponemos el alarma al despertador a cierta hora, nos levantamos, nos bañamos, ¿no? Como que tenemos una rutina, ¿no? La rutina hace que el cerebro no piense en cada momento qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es como que se pone en piloto automático. Y entonces, ¿qué es lo que pasa frente al imprevisto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con nuestro cerebro cuando la rutina se ve interrumpida, ¿no? Entonces, es el momento donde sí tenemos que responder creativamente frente a esta nueva realidad que se nos presenta. Generalmente, nosotros tenemos asociada la palabra creatividad a cuestiones como el arte, como la publicidad, pero la verdad es que vivir una vida creativa es moneda corriente para todos, todos los días, ¿no es cierto? Ser creativos quiere decir que podemos responder frente a los desafíos del presente, no yendo a ir a buscar al pasado lo que funcionó previamente, justamente porque estamos frente a algo nuevo, lo del pasado no resuelve, ¿no? Entonces la novedad requiere nuevas respuestas porque las viejas no resuelven más. Entonces creo que entonces, frente a esta pandemia de COVID-19, lo que sucedió, por lo menos en el ámbito que nos atañe a nosotros, que es la enseñanza, es que se nos adelantó un poco el futuro, ¿no es cierto? No hubo, ¿no? Uno de nosotros que tuviera que poner el cerebro, no hubo, digamos, como que tuvimos que ponernos a volver a pensar nuevas respuestas frente a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces, desde este nuevo punto de vista, creo que nos obligó a todos los participantes de la universidad a practicar una de las bases mismas, que es la creatividad. Una de las bases de la universidad es la creatividad, ¿no es cierto? Entonces es como que nos obligó a despertar eso que todos tenemos en nosotros. Y una de las cosas que salió a la luz este cuatrimestre es el concepto de interdependencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto dependemos los de los otros para salir adelante, ¿no es cierto? Cómo la salida es colectiva, cómo la tarea docente, que muchas veces en la cotidianidad es medio solitaria, ¿no? Como que uno va, se presenta, da las clases, vuelve a casa, ¿no? No tenemos tanta interacción entre colegas o compañeros como esos trabajos de 9 a 18, ¿no es cierto? Y los alumnos cambian todos los cuatrimestres, así que tampoco es que tenemos una cotidianidad que va más de eso. Y sin embargo, esta vuelta tuvimos que enriquecernos, ¿no? Poniéndonos en contacto unos con otros, animándonos, debatiendo, ¿no? Haciendo que el cerebro salga, ¿no? Como de este modo de ahorro de energía. Y me parece que nuestro apoyo fue fundamental, ¿no es cierto? Por lo cual yo resalto el concepto de red. Otra cosa que salió a la luz
plus fue nuestra capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Tanto nuestra como de nuestros alumnos. O sea, si hay algo que extrañé este cuatrimestre fueron las expresiones y comentarios más espontáneos que generalmente se dan en clase, ¿no? Como observar la postura de ellos, lo gestual, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la mayoría, como ahora, dejaban todos la cámara apagada en clase. Y lo que sucedió fue que un poco yo lo seguí, porque creo que generó como que se relajaran, ¿no? Como esto de la docente mirando. Entonces, estos silencios también que se generaba para que estos comentarios y estas acotaciones finalmente surgieran, ¿no es cierto? Muchas veces por el chat, muchas veces con el audio, pero eventualmente empezaron a surgir más y más, y eso fue como que fue fantástico, ¿no es cierto? Muchas veces no tuve ni que preguntar, ¿no? ¿Qué opinaban o qué pensaban? Como que surgió solo, ¿no? Entonces, por supuesto que unos más que otros, como siempre igual, ¿no? Pero esto estar resguardados detrás de la pantalla creo que alentó a los más tímidos a exponerse, ¿no? Pero también por momentos me encontré preguntándome por momentos, ¿no? Si algunos se conectaban y por ahí se iban a hacer otra cosa, ¿no? Como si estaban atentos a la clase. Igualmente eso tarde o temprano termina saliendo a la luz y por lo menos en mi caso la participación en mi clase es fundamental para la nota final. Pero esto fue como el gran desafío para mí este cuatrimestre. Tuve la fortuna de tener muchos alumnos emprendedores este cuatrimestre que aprovecharon la materia para profesionalizar sus proyectos. Creo que eso fue un ganar-ganar. Yo veía mucho entusiasmo en explicar el marco teórico sus prácticas. Me parece que fue acertado hacer una instancia previa a la presentación del 50%, ya que tenía pocos alumnos y la verdad era algo factible, ¿no? Para justamente también, y muy importante, enseñarles a hacer una presentación, ¿no es cierto? Una idea, si no está bien expuesta, no vende. Y muchas veces los docentes damos por sentados que los alumnos saben hacer una presentación profesional y las mismas a veces no son tan así. Entonces, en mis años de docencia, la verdad es que empecé a hacer mucho foco dentro del programa para incluir esto también. Y en este cuatrimestre, la verdad que fue fundamental porque justamente al tener cámaras apagadas, lo único que veíamos es la pantalla y la presentación como medio para transmitir, ¿no?, ideas fue fundamental. Para el escenario actual considero que es muy importante el contenido visual, tanto para enseñar como para que los chicos desarrollen sus presentaciones. Una imagen comunica mucho mejor que una idea en 100 palabras, ¿no? O sea, una flor es una flor acá en Estados Unidos, en China, ¿no? Como que muchas veces el lenguaje tiene limitaciones que la imagen no. Por eso las clases se nutrieron mucho de presentaciones de PowerPoint, de imágenes de videos, ¿no? Aparte de lo dialogado. Yo siempre digo que las presentaciones está el desafío de que llegue a la mente del receptor de presentación lo más parecido posible que está en la mente del que quiere transmitir la idea, ¿no? Tanto de los chicos como nuestra. Entonces es normal que cuando uno está tan metido en el proyecto, cuando lo conoces tan a la perfección y a veces das por sentado cosas porque vos ya lo dominás un montón, ¿no? Esto pasa en la facultad, pasa en los lugares de trabajo, por eso considero que es un gran ejercicio hacerlo a los chicos, ¿no? Para profesionalizar al alumno desde todo sentido. También mantuvimos muy activo nuestro grupo de Facebook como backup, ¿no? De todo lo que subíamos a Blackboard o todo lo que se charlaba en Blackboard. Y este cuatrimestre fue una experiencia de campo para los alumnos, no solamente teórico-práctica, sino que también fue un poco lo que es lidiar contra la adversidad, ¿no es cierto? Puntualmente en mi materia, que es comercialización 1, siempre hablamos del análisis FODA, donde entre otros conceptos desarrollamos cuáles son las posibles amenazas que ponen en peligro el desarrollo del negocio y lo importante que está en un plan de contingencia. Entonces, en este marco, esta es clave para entender desde otro lugar la importancia que esto tiene, ¿no? Uno, por ejemplo, de los proyectos era una agencia organizadora de eventos especializada en casamientos, y si no tenés un plan de contingencia frente a una cuarentena, que hoy ya es noventena, cientena, y no sabemos cuándo va a durar, ¿cómo subsistís como negocio en el tiempo, no es cierto? Y una cosa que siempre les pregunto a mis alumnos el primer día de cursada, ¿no? Como esto de qué es el marketing, cuál es el fin del marketing, y la mayoría siempre responde vender más, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, el principal objetivo del marketing es maximizar recursos. Uno no tiene recursos ilimitados ni como empresa, ni como universidad, ni como individuo, ¿no? Siendo el tiempo de respuesta el más limitado, pero creo firmemente que si tenemos un buen marco de exploración teórico-práctico que nos brinda lo académico y nos animamos a explotar nuestra creatividad, se aprende algo novedoso y por ende interesante para poder conocer y experimentar, ¿no? Es hacer lo que parece un poco de magia, ¿no? Entonces,
nada, la verdad es que los chinos tienen el mismo símbolo de la crisis y la oportunidad, y creo que podemos transformar esta amenaza en oportunidad y darnos cuenta de que este recurso fabuloso que es Internet y esta gran plataforma que resulta ser Blackboard. Muchas gracias. A vos, Carolina, por tus palabras. Vayamos ahora con Fernando Petti y la enseñanza de diseño de iluminación en tiempos de LED. ¿Estás ahí, Fernando? Hola, Hernando. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estoy aquí. Perfecto. ¿Vas a estar con cámara o necesitas la placa? Abro mi cámara, sí. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Voy a compartir entonces el video. Voy a hacer de cuenta que nos estamos viendo en esta virtualidad, así como hacemos con mis alumnos a través de Blackboard, que justamente hacemos la fantasía que nos estamos viendo, aunque sea virtualmente. Bueno, mi nombre es Fernando Massetti, precisamente voy a hablar del área al cual dedico profesionalmente hace muchos años, que es diseño de iluminación. Soy docente en la carrera de diseño de interiores en la facultad, en la Universidad de Palermo, y en este caso voy a hablar de la enseñanza del diseño de iluminación en tiempos de LED. Seguramente ustedes han escuchado lo que es un LED, porque hoy estamos involucrados todos con el tema de la iluminación LED. Es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos 10 años de manera brutal, es decir, el desarrollo tecnológico de esta tecnología fue muy acelerado en el tiempo. Si yo les hubiera preguntado a ustedes hace 10 años atrás si conocían qué era un LED, seguramente más de la mitad de ustedes no sabrían lo que era un LED, lo que sería un LED en ese momento. Entonces, evidentemente, esta tecnología trajo aparejado un cambio de paradigma absoluto en el mundo de la iluminación. Este nuevo escenario que se viene desarrollando, sobre todo en los últimos 10 años, donde las empresas invirtieron mucho dinero en el desarrollo de la tecnología LED, a tal punto que hoy estamos en un proceso de absoluto reemplazo de las otras tecnologías que nos sirvieron en los últimos 150 años. Eso quiere decir que el LED se posiciona como única fuente de iluminación, en reemplazo de todas las otras que nos iluminaron tantos años. Eso, evidentemente, viene a plantear un nuevo escenario, y eso tiene que ver también con las maneras de enseñar diseño de iluminación ante este nuevo escenario. Es decir, nosotros vamos a tener como dos grupos bien diferenciados que tiene que ver justamente con la enseñanza del diseño de iluminación en términos de profesionales, que ya, en mi caso, yo hace más de 30 años que me dedico a iluminación, y entonces, ¿qué le vamos a enseñar a esos profesionales nuevos? Y yo mismo, digamos, como docente también, capacitarme y actualizarme para que justamente poder ofrecer actualizaciones y clases que tengan que ver con el entender esta nueva tecnología, que es totalmente distinta a todo lo que vivimos anteriormente. Es decir, los profesionales de la iluminación tuvimos que reaprender todo un lenguaje nuevo a partir de esta nueva tecnología. Entonces ahí se plantean dos escenarios. Uno es el enfocado a profesionales que ya veníamos trabajando con la iluminación y tenemos que reaprender toda una nueva tecnología para poder desarrollar proyectos de iluminación, y también la gente que se incorpora, es decir, los estudiantes que se incorporan al aprendizaje del diseño de iluminación. Entonces, que para ellos obviamente va a ser lo único que van a considerar, lo único que van a tener a mano, solamente van a tener el LED. Entonces ahí se establece como dos grupos bien diferenciados, donde nos obliga a los profesionales y a los docentes mucha actualización, porque además es una tecnología que está en permanente avance. El avance es permanente en las mejoras, en las prestaciones, y eso evidentemente nos obliga a los docentes a estar siempre un paso adelante para poder justamente tener nuestras clases actualizadas. La luz tiene una incidencia y un impacto directo en nuestra calidad de vida en todo ámbito. Ahora ustedes mismos en sus casas seguramente están influenciados, en este caso, con la luz artificial, con la luz natural. Es decir, la luz tiene una importancia vital en nuestra calidad de vida. El diseño tiene un propósito, por lo menos así lo veo yo, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ahora se dan dos situaciones. Una que tiene que ver con la propia tecnología LED y con todo un mundo nuevo, un nuevo escenario, un nuevo paradigma justamente relacionado con esta tecnología, pero ahora en un contexto donde estamos con un mundo nuevo. Este mundo nuevo, de alguna manera, se plantea
como 3 posibles escenarios post pandemia. Lo voy a resumir mucho, yo estoy investigando bastante el tema desde lo social y tiene que ver justamente cómo la luz interactúa con las personas en todo ámbito. Y uno de ellos habla de que la post-pandemia nos va a traer 3 posibles escenarios. Uno que va a ser de una enorme crisis duradera en el tiempo, donde la situación va a ser realmente sumamente compleja a nivel mundial. Otra que habla de una post-pandemia donde una vez que se reacomoden las cosas medianamente vamos a volver a hacer lo que era antes. Y una tercera posición que habla de que la crisis va a ser tan profunda y va a ser tan bisagra en la historia de la humanidad que va a traer evidentemente un avance, una mejora en la calidad de vida. Y eso evidentemente tiene que ver justamente con 3 posibles escenarios que no sabemos hoy, en el medio de la tormenta, poder predecir qué es lo que va a pasar ni a largo plazo ni en el corto plazo. Pero sabemos que estos 3 posibles escenarios son el ámbito adecuado, en todo caso, para poder desarrollar diseño de iluminación. Diseño de iluminación que va a tener que ver con una nueva forma de vida, una nueva calidad de vida que vamos a tener todos en todos los ámbitos, hogareños, laborales, en el ocio, en las ciudades. La transformación va a ser sumamente profunda y entonces el diseño va a tener que empezar a replantearse unas cuantas cuestiones. Una de ellas es, desde el punto de vista académico, ¿qué vamos a enseñarle a nuestros alumnos? ¿De qué manera les vamos a enseñar este nuevo diseño de iluminación adaptado a la nueva normalidad? Eso por un lado, es decir, ¿qué les vamos a enseñar? Es decir, la iluminación va a tener que reformularse un montón de aspectos porque el mundo cambió, la sociedad cambió y las necesidades de la gente van a ser otras. Y entonces ahí se plantea mi primera pregunta, ¿qué vamos a enseñar a nuestros alumnos? La segunda tiene que ver cómo les vamos a enseñar a estos alumnos. Es decir, vamos a seguir con las prácticas que utilizábamos hasta el año pasado o vamos a tener que reformular también nuestras plataformas académicas y de contenido para que justamente podamos decir, bueno, a ver, ¿qué les vamos a enseñar a partir de esta nueva normalidad? Es decir, ¿cómo les vamos a enseñar también? ¿Cuáles van a ser, digamos, las maneras que vamos a tener que encontrar los docentes para explicarle a esos nuevos alumnos justamente cómo va a ser el mundo? Aparece algo curioso porque para alumnos principiantes, yo tengo en la facultad alumnos de primer año en general, son adolescentes, la mayoría de ellos, no es un mundo nuevo, el mundo del diseño, porque van a empezar a desarrollar su actividad profesional, en este caso en la etapa de la carrera, pero en esta única realidad. El problema es la adaptación a esa realidad. La tercera pregunta, o tercer, digamos, paradigma que yo me planteo en esta situación, tiene que ver con los docentes replantearnos de alguna manera qué necesitan saber nuestros alumnos para desarrollarse en el campo profesional. Es decir, qué nosotros como docentes les podemos ofrecer, y en este caso específicamente en el diseño de iluminación aplicado a cualquier ámbito, que puede ser residencial, o puede ser comercial, o puede ser de teatro, puede ser a nivel urbano, de alumbrado público, es decir, tiene muchas incidencias, la iluminación, muchos campos de aplicación distintos, pero entonces el asunto es ¿qué van a necesitar nuestros alumnos en este nuevo escenario que se plantea a partir de la post-pandemia? Entonces, esas 3 preguntas es qué enseñar, cómo enseñar y qué necesitan nuestros alumnos. Yo creo que tiene que ver justamente con este replanteo que el mundo académico, en este caso aplicado al diseño de iluminación, nos tenemos que hacer para empezar a entregar nuevas respuestas a esas nuevas necesidades que van a tener nuestros clientes, la sociedad en general y cómo los diseñadores estamos en condiciones o tendremos que estar en condiciones en todo caso de ofrecer nuevas respuestas. Creo que plantear el nuevo escenario en términos cronológicos podemos decir que en diciembre de 2019 pensábamos de una manera y a partir de enero de 2020 tenemos que reformular un montón de cuestiones. Una de ellas es justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nosotros les vamos a enseñar a nuestros alumnos para que después en el campo profesional puedan desarrollarse de manera exitosa. Eso lo dejo más que nada, yo no tengo las respuestas hoy, estoy investigando mucho el tema, no lo sé todavía,
porque es difícil evaluar en medio de la tormenta, tener un panorama de alguna manera claro, porque nadie puede vislumbrar ni en el corto plazo siquiera cuál va a ser la situación que se nos va a plantear, pero por lo menos estar preparados o anticiparnos de alguna manera en rever y replantearnos los docentes desde el mundo académico qué les vamos a enseñar a nuestros alumnos para que puedan justamente entender este nuevo escenario y que además puedan dar nuevas respuestas y eficaces respuestas a esta nueva realidad. Así que más que respuestas, lo dejo como preguntas y para debatir, si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Creo que va a ser difícil hoy poder dar respuestas certeras, pero bueno, lo dejo como un gran interrogante. Mientras tanto, nos seguimos capacitando y de ofrecer todo lo mejor para nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando, por tus palabras. Dejás pendiente esta pregunta. Si alguien la quiere contestar por el chat, la puede contestar y lo vemos al final en el debate. ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Si alguien me puede dar fórmulas, sería ideal. Yo no las tengo. Por eso lo dejo como debate. Quizás te sirva esta comisión. Nada, gracias a vos. Ojalá que sí. Claro que sí. Un gusto. Bueno, saludos para todos. Dale, muchas gracias, Fernando. Continuamos entonces ahora con Eduardo Russo y su ponencia que se titula Transformar la creación audiovisual en tiempo real, el cine en vivo de Francis Ford Coppola. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Eduardo. ¿Vas a necesitar cámara o pongo placa? No me hace falta porque voy a poner la placa, así prefiero tener el ancho de banda para que me escuche mejor, sí. Te agradezco. Eduardo, todo tuyo. Fantástico, bueno, un gusto estar con ustedes en esta forma mediatizada, pero bueno, es lo que tenemos. De todas maneras, vamos a usar estos 7 minutos para presentar algo que tiene que ver con la convocatoria de cátedras innovadoras en doble sentido. Por un lado, es una experiencia que tiene que ver con cierta innovación en la perspectiva de la práctica de la enseñanza audiovisual. Y por otro lado, que toma un caso que también pone en el meollo de sus preocupaciones la innovación. La materia involucrada es Discurso Audiovisual 4, que también tiene el nombre de Discurso Audiovisual Contemporáneo, que se dicta para las carreras audiovisuales y carreras asociadas al audiovisual como dirección de arte, fotografía también, para estudiantes avanzados, esto es, estudiantes de tercer año en el caso de comunicación audiovisual, y de cuarto año en el caso de fotografía, y tercero y cuarto en otras carreras que son minoritarias, pero que también componen por lo general cursadas heterogéneas, de aproximadamente 4 o 5 carreras en una comisión. Si bien las comisiones son un poco pequeñas en relación a que son de etapa avanzada de la carrera, la idea es que se desarrolla una mirada transversal al audiovisual que incluye, por un lado, la tradición de los medios audiovisuales tradicionales, los del siglo XX, y por otra parte, la apertura del audiovisual que impacta, bueno, de lleno, incluso en el panorama que estamos viendo que resuena en muchas de las intervenciones de hoy, que es esto que nos ha movido el piso, que implica, bueno, cierto tipo de nuevas fronteras del audiovisual, tanto en lo comunicativo como en lo artístico, que hacen a lo que todavía seguimos llamando nuevos medios, ¿no? Pero que en realidad son los medios con los que estamos conviviendo hace ya décadas. En ese sentido, tomar a la obra de Francis Ford Coppola es todo un desafío porque uno cuenta con un personaje de reconocimiento realmente llamativo. Es un director estrella que tiene una carrera de ya arriba de 50 años a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, y al mismo tiempo, bueno, tiene que ver con cierto tipo de reconocimiento instantáneo. Y al mismo tiempo la etiqueta de cineasta se la adhiere inmediatamente en cuanto a su mención. Pero pensarlo desde este ángulo de lo que él llama, Francis Coppola, en los últimos 5 o 6 años, cine en vivo, implica todo un desafío. Este desafío tiene que ver con trabajar algunas cuestiones que hacen al núcleo de la carrera, lo elegimos como proyecto integrador en el cuatrimestre anterior, e incluso esto se había desarrollado también en el último cuatrimestre del año anterior, del 19, porque pone como en cuestión ciertas cuestiones, cierto tipo de problemáticas básicas en términos de tecnología audiovisual, desarrollo de tecnologías innovadoras, de ahí justamente viene este énfasis en la innovación, ciertas cuestiones también de estética y de lenguaje que son innovadoras, y también ponen en juego, más allá de su pertenencia a la categoría de cineasta, cuestiones que hacen a lo que conocemos como diseño audiovisual, en un sentido muy, pero muy renovador, que replantea no solamente la tradición de lo cinematográfico del siglo XX,
sino también la tradición de otro medio audiovisual que ha compartido el protagonismo en el siglo XX y todavía sigue teniendo ecos en la actualidad, a pesar de que está muy involucrado en transformaciones muy profundas por las tecnologías digitales, que es la televisión. El asunto es que esta forma de ver la creación audiovisual de una manera integral, ligando tradición cinematográfica, tradición televisiva, a pesar de que Coppola no fue a lo largo de su carrera un realizador muy involucrado en la televisión, vamos a ver cómo se apropia de lo televisivo en el proyecto integrador, y la apertura a los nuevos medios mediante la realización de lo que él llama cine en vivo, que implica una forma de realización que hace a un audiovisual en un sentido expandido. Esto es importantísimo en términos del ámbito académico, porque a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas, cuando se empezó a generar todo un creciente panorama de carreras audiovisuales en el ámbito global, hubo dos grandes tendencias. Por un lado, las tendencias que privilegiaron lo cinematográfico, y aparecen los famosos film studies o estudios cinematográficos, por un lado, y por otra parte, las tendencias que tienen que ver con los estudios de medios o el televisivo, los media studies. Pensar lo audiovisual en un sentido así transversal implica romper las medianeras, las fronteras a veces imaginarias, pero muy poderosas, que configuraron como un cine rivalizando con lo televisivo y una televisión rivalizando con el cine a lo largo de por lo menos medio siglo XX. Y que la revolución digital parecería empezar a conjugar de una manera distinta a final del siglo XX, principio del siglo XXI. Bueno, lo que está encarando Coppola es una forma de cine en vivo que implica la realización en tiempo real, esto es, trabajando como si fuera un director de teatro en conjunto con los actores, y al mismo tiempo transmitiendo en tiempo real a lugares donde la función cinematográfica se actualiza casi si fuera una especie de dimensión de evento. Esto es interesante por otro lado porque, claro, Coppola uno dice, bueno, es un director veterano, de hecho es un director veterano, está cerca de los 80 años, pero lo interesante de este proyecto es que realizado en el año 2015, en una etapa inicial, y prolongado hasta las últimas temporadas, fue realizado esto en términos de enseñanza universitaria. Primero en Oklahoma y luego en los últimos años en la Universidad de California. Este tipo de proyectos los ha desarrollado Coppola con estudiantes. Por lo tanto, lo que encontramos acá, y esto es lo interesante y que ha sido especialmente vital en cuanto al proyecto integrador de la materia de discurso 4, es que los mismos estudiantes dejaron de ver una especie de director monumental de cine, un tanto, diríamos, ataviado con cierto tipo de perfiles casi como de pieza de la historia del cine, para ver un realizador vital que está haciendo algo como una refundación de la creación audiovisual en la segunda década del siglo XXI, y al mismo tiempo abierta a perspectivas que de una manera interesante se abrieron en el campo de lo que fue la enseñanza online de este cuatrimestre que pasó, tuvo resonancias muy diversas en cuanto a lo que había sido el desarrollo de la primera etapa que lo trabajamos en el año anterior, porque justamente aparecieron formas de realización online y en tiempo real posibles de explorar en el marco de experiencias especialmente problemáticas como las que estamos atravesando, ¿no? Por lo tanto, lo que es importante tener en cuenta es que esta forma de pensar la realización audiovisual en un sentido casi como reformuladora de la clásica, diríamos, diferencia cine y televisión, e integradora de recursos emergentes que al mismo tiempo están como pidiendo cobrar forma en la actualidad, tiene que ver con algo que había nacido en Coppola en los años 80, cuando empezó a trabajarlo en términos de lo que en aquel momento eran las tecnologías disponibles de video analógico y de la computación incidiendo de una manera incipiente en el campo de la creación audiovisual. Hoy en día, 40 años después de esa experiencia, esto es una realidad y que permitió de alguna forma pensar estas materias que discurso audiovisual son algo así como un mix de análisis audiovisual de una manera especialmente removedora de algunos preconceptos o de algunos saberes presuntamente ya como fijados para estudiantes avanzados y que replanteó muchas cosas en términos de pensar desde el presente algunas cuestiones de aperturas en cuanto a la creación audiovisual. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo, por tus
palabras. Ahora pasamos a Jorgelina Vicente y su exposición que se denomina Herramientas interactivas como complemento de la clase virtual. Jorgelina, ¿estás presente? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Jorgelina, ¿vas a usar cámara? Me gustaría ponerla un segundo para saludarlos y luego la apagamos para que se escuche bien, pero para darle una cosa más personal y no solo que escuchen mi voz, sino que además vean mi cara. Sí puede Excelente, ser. Jorgelina. Sí, dale, como vos quieras. Los saludo y la apago. Perfecto. Ahí estoy. Hola. Mucho gusto a todos. ¿Cómo les va? Bueno, les quería contar un poquito, la idea era compartir mi experiencia a lo largo de esta cursada tan particular, ¿no? La cursada que terminamos hace poquito, y cómo fue cambiar desde la presencialidad a esta cosa online que, si bien, no sé, yo tuve experiencia anteriormente, no fue lo mismo y además las circunstancias, por supuesto que no acompañaron, fue todo tan abrupto, bueno, todo eso ya lo sabemos. Y quería contarles algunos puntos que encontré a favor, ¿sí? Coincido en algunas cuestiones que destacó Carolina, ¿sí? Sobre esta cosa de la salida colectiva, el concepto de red, la cosa colaborativa, esto de que nos ayudemos unos a otros, ¿sí? Es algo que yo siempre lo planteé en las cursadas, cuando los alumnos tenían que entregar trabajos, a mí me gustaba que los entreguen en la clase y que sus compañeros hicieran las devoluciones de esos trabajos. Me parece que es algo que es muy enriquecedor para todos, ¿sí? Para el propio alumno que está exponiendo y para para sus compañeros que son los que de alguna manera participan, ¿sí? Participan en los contenidos, participan en la cursada. Entonces, me parece que esta cosa colaborativa. Pareció que Carolina quería decir algo. Me parece que esta cosa colaborativa, ¿sí? Ahora se ve más intensificada, creo yo, con el tema de bueno, lo que estamos viviendo, por supuesto. Y yo creo que fomentar eso es muy importante. Muy importante también en esta situación tan particular y que también, como dijo Carolina, que no, por mucho que generacionalmente uno crea que los chicos están más habituados a la tecnología, que la tienen incorporada más naturalmente por generación, porque nacieron con la tecnología incorporada, yo creo que es algo que de alguna manera nos hace equivocar y nos hace replantearnos algunas cuestiones. A mí lo que más me gustó en las cursadas presenciales era esto que les cuento y además los trabajos en grupo. Me gusta que ellos intercambien opiniones y es más, hago una maldad, lo reconozco, no les gusta mucho al principio, pero después, al final de la cursada, yo encuentro que hubo respuestas muy buenas y de alguna manera ellos me lo hacen sentir, que es elegir a los compañeros del grupo, no dejar que ellos los elijan, sino mezclarlos. Mezclarlos primero para que trabajen con diferentes afinidades, ¿sí? Que seguramente no las elegirían originalmente, pero sí obligadamente cuando la profesora con maldad los pone de alguna manera en esos grupos que inicialmente no hubieran elegido. Y luego encuentran que en esa cosa, sí, maldad pura, yo lo reconozco, Carolina, es una maldad pura, pero es una maldad pura que me divierte porque ponen cara, viste, enojados, y esta profesora, y por qué tengo que trabajar con aquel, que yo nunca hablé, no sé quién es, pero es buenísimo porque es esto colaborativo y de las diferencias es donde más se enriquecen y donde más aprenden. Primero a entender al diferente, ¿sí? Y abrir sus cabezas. Entonces, se me planteó esta situación frente a cómo podía hacer trabajos en grupo en Blackboard. Era realmente, bueno, se pueden hacer trabajos en grupo, pero yo doy una materia que es de diseño.
cómo elaboran un diseño en grupo. Bueno, se hizo, les encantó. El punto débil son los tiempos, no es lo mismo el tiempo real en una presencial donde se juntan, están ahí, conversan y comparten una computadora o dos, que estar a distancia con el tema de la conectividad, que a algunos se le cae, que otro está mejor, otro está peor. Entonces, eso es lo que todavía tengo que encontrarle la vuelta y lo dejo planteado también acá, a ver si, no sé, alguien lo pudo resolver o se le presentó la misma dificultad a mí, sí, es algo que para mis cursadas es muy importante. Y otra cosa es que durante las correcciones, a mí me gusta cuando son cursos de muchos alumnos, con mucha cantidad de presentes, no pueden exponer todos y todos hacer devoluciones, además de que yo hago la mía, por supuesto. Entonces, lo que hacíamos habitualmente era subirlo al Drive, y en el Drive todos pueden mirarlo de todos. Acá en Blackboard no se puede mirarlo de todos, porque les habrá pasado que suben las actividades, uno corrige, hace los comentarios, pero son personales para cada alumno. Entonces me parecía que eso también faltaba. Por eso, insisto con esto de que es muy importante que compartan los trabajos, que compartan las ideas, que compartan las posturas frente a una dificultad o a un problema a resolver, ¿sí? Entonces estoy trabajando con las dos cosas, trabajo con Drive y trabajo con Blackboard, porque me gusta también que puedan ver los otros trabajos, aunque no los puedan presentar en línea. Y lo último que quería agregar es que, gracias, otro punto fuerte que encontré, que gracias a toda esta virtualidad, descubrí una aplicación que en realidad es para niños, es para hacer jueguitos para nenes, y entonces lo que hacemos es que cuando va la clase, al final de la clase, no sé, 20 minutos antes, media hora antes de la clase, depende del tema que estamos viendo, mi clase yo la organizo con esta cosa de las entregas, la corrección grupal, que cada uno muestre y presente, y luego hablamos sobre un tema teórico, lo discutimos, y para tener la certeza de que entendieron ese tema teórico, también salió acá esto de que uno no, creo que también lo dijo Carolina, uno no ve las caritas, no tenés esa cosa de la sensación de se están aburriendo, no entendieron, están en cualquiera, o sí, les encantó el tema, mirá, participan, preguntan, ¿no? Hay como una brecha. Entonces descubrí esta aplicación que me pareció buena para nenes, que lo que arma son preguntas, respuestas, memotest, ahorcados, Scrabble, ¿sí? Jueguitos para que se arme como una especie de competencia, se arma un podio, yo lo comparto por el celular, los invito, y ellos en ese ratito antes de la clase responden las preguntas, los juegos relacionados con la teórica que dimos una hora antes. Y entonces es un buen feedback, primero para ellos, para prestar atención porque saben que después viene esto del jueguito, ¿no? Yo no lo quiero decir parcialito porque suena feo y por ahí medio agreta, pero sería como una especie de test. A mí me sirve muchísimo porque es como un termómetro de entender cuánto entendieron, qué estuvo débil por ahí en mi explicación o en un punto determinado que tal vez era más engorroso, que necesitó más refuerzo. Me parece que me cerró mucho y, bueno, lo quería compartir. Me gustó. Yo seguramente en una cursa presencial no hubiera usado esto. Además del Drive, que sí lo usaba, mucho más las redes sociales. Yo les cuento que hace 14, 15 años que estoy dando clases acá en la facultad y en otros lugares también, y esta generación, la que tenemos ahora, los centennials, no le pegan mucho con Facebook, como que el Facebook tienen, sí, ya voy cerrando, lo tienen más que nada por tenerlo por ahí obligado para otras cosas. Y lo que descubrí es que, bueno, en Instagram hay grupos, vos podés armar grupos cerrados y compartir información, que además hay mucha
y muy interesante a través de estas redes sociales, a través particularmente de Instagram. Así que bueno, nada más. Les quería agradecer y bueno. Muchas gracias, Jorgelina, por contar tu experiencia. Pasamos ahora a la docente Catalina Uribe, que con su espacio se va a titular ¿Qué estrategias empleo para despertar y sostener el interés y la motivación en mis clases y en mi asignatura? Catalina, ¿estás presente? Hola, buenas tardes. ¿Estás? Bueno, No sé si vas a todo necesitar bien. cámara. No, así está bien, gracias. Perfecto, te dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy profesora de diseño en Productos 4 y bueno, me llamó mucho la atención lo que está pasando ahora con mis alumnos porque como son materias proyectuales estamos enseñados a hacer como talleres en donde, por lo menos en mi clase, yo inspiro mucho que el alumno vaya como a la herramienta base. Entonces, para lograr que mis alumnos encuentren las clases suficientemente interesantes, siempre pensé que era necesario y pienso ahora potenciar su motivación y el interés desde la raíz, es decir, de cómo se gestó el diseño. Consideré que les podía ayudar en este entorno su vida cotidiana, realizando pruebas de factibilidad con los materiales que tenían a mano, grabando sus pruebas como si estuvieran en una especie de laboratorio, porque eso trato de hacer yo en mi clase, en general como una especie de laboratorio, que hablaran, indagaran y luego mostraran sus videos, más que sentarse frente a una computadora a dibujar. En sí quise como entrelazar el volver a la esencia de lo que es el diseño desde la experiencia. Me parece claramente práctico para ellos, ya que están acostumbrados a enviar sus diseños o lo que ustedes quieren realizar a imprimir en 3D y no comprenden en cierta manera cómo funcionan ciertos materiales, la dimensionalidad desde la pantalla, lo tangible. Quise como implementarle la competencia Do It Yourself, logrando desenvolver con soltura los retos y las situaciones de la vida y de la carrera, ver un amplio panorama y no depender de una tecnología que tiene un alto costo y que muchas veces no se puede volver atrás. Además de despertar la curiosidad del estudiante, apelando al factor sorpresa. Un ejemplo es como señalando las discrepancias existentes entre las determinadas características del diseño hecho desde la compu, que es un diseño intangible por ellos y hecho en maqueta para su prueba morfológica y ergonómica. Es decir, como ir a la realidad. Considero que la base del aprendizaje son las ganas de aprender cosas nuevas. Y en mi caso noté que muchos estudiantes venían con falencias de temáticas que son importantes para encarar un proyecto de diseño en donde ellos van, que es como la mitad de la carrera. Entonces, por medio de estas falencias, pude yo reorganizarme en mi materia y diseñar metodologías de acuerdo a lo que iba viendo, mejor dicho, o ellos pidiéndome involuntariamente para mostrarles bases y que supieran armarse una propia metodología de diseño, ya que para mí es muy importante que un diseñador fomente una metodología y que la tenga clara, porque por medio de esto genera como que su trabajo no se estanque. Reiteré mucho además en el cuatrimestre en que diseñar no es solo sentarse a dibujar, es decir, cuando nos damos un esquicio, me parece muy importante ir a una investigación profunda, y el diseñador en sí no está como tan, por lo menos en el diseño industrial, como que les carece mucho eso, como que primero prefieren sentarse a dibujar y para mí es muy importante la investigación, un análisis de campo o un análisis de referencia de usuario y de objeto. Son conceptos que hacen que tengan claro su metodología de diseño porque todos los estudiantes no responden de la misma forma, pero sí pueden responder de una misma forma a su metodología. Y en el campo laboral, en la mayoría de las ocasiones, somos independientes o tenemos que generar estrategias en conjunto. Por lo cual, para mí es importante ir mezclando la forma de trabajar desde el instinto y desde la norma para que se logre disfrutar el proceso de diseño. Otra herramienta que me pareció interesante
mostrarles sobre todo a los chicos que están en la mitad de la carrera, porque la mitad de la carrera para todos siempre fue como un punto clave, tanto positivo como negativo, es que el efecto motivador, o sea, como que a través de mis vivencias laborales de estudiante, porque yo también estudié ingeniería, como un recurso educativo, como mostrarle en qué me equivoqué, por qué, cómo hubiese funcionado mejor el proyecto que yo realicé como estudiante y luego cómo el proyecto que yo realicé como profesional puede encararse a través de diferentes metodologías y llevar a un fin. Entonces, darse cuenta que todos pasamos por la frustración de que, bueno, para llegar a esto pasó algo malo, pero que se aprende de la experiencia y que equivocarse o comenzar una propuesta nuevamente o avanzarla o cambiar el concepto no es malo. O sea, permitiéndole ver la utilidad de lo que está aprendiendo. Y les será mucho más sencillo considerar las experiencias desde la curiosidad de la prueba como el error o herramienta y no como frustración para plantearse un reto, ya que nosotros como diseñadores nos gusta solucionar, crear o hacernos preguntas abiertas que nos permiten buscar, reconectar, idear, formular o reformular soluciones. Y para ir cerrando, entonces considero que la enseñanza muchas veces se olvida que lo importante no es lo que se enseña, sino que se aprende. De alguna manera, olvidamos a veces, o olvida, la necesidad de tomar una actitud centrada en el usuario, porque nosotros trabajamos para el otro. En este caso, el estudiante, en el estudiante, estudiar sería estudiar sus capacidades, sus deseos, sus preferencias, sus posibilidades y sus limitaciones, ya que enseñar no es lo mismo que educar. Educar para mí es promover la capacidad de juicio y el desarrollo de las estrategias necesarias para desarrollarla, mientras que enseñar promueve la dependencia del estudiante frente al maestro, y en una carrera de proyectual ello es totalmente independiente, porque no se trata de criticar la creatividad, sino de avanzarla, porque es una carrera meramente creativa. Nos damos cuenta en que en el diseño industrial hay muy pocas herramientas teóricas, por eso mismo, porque siempre se enfocó más al diseñar el producto. Entonces, por eso me parece interesante mostrarles que diseñar implica promover el desarrollo del pensamiento crítico y prepararnos para aplicar conocimientos y no solo sentarse a desarrollar en una pantalla, sino una experiencia de usuario o un método. Entonces, bueno, hasta acá llegó mi reflexión. Gracias. No, muchas gracias a vos, Catalina, por tus palabras y conceptos. Muchas gracias. Chao. Pasamos entonces ahora a la última ponencia de esta tarde. Vamos a darle lugar a Andrés Valareso, que nos va a hablar de más allá del clic, análisis de la fotografía y dispositivos móviles. ¿Estás ahí presente, Andrés? Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Ahora te saco la placa, todo tuyo. Dale. Hola, ¿se me escuchan? Buenas tardes. Te escuchamos y Hola. te vemos perfecto. Chévere, gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente y gracias por estar presentes. Un saludo grande desde Ecuador. Mi experiencia como docente ha sido estar presente en los cambios justamente tecnológicos de lo que hablábamos de estos cambios generacionales. Y uno de esos cambios generacionales básicamente se generó por el uso, por el uso de los dispositivos móviles como una herramienta principal para la producción audiovisual. En estos tiempos, justamente aprovechando la pandemia, básicamente se puede generar una estructura de compensación al utilizar y ser sumamente recursivos para establecer que la imagen puede contar mucho a través de un dispositivo. Una de las formas en la que he querido llegar hacia mis estudiantes y que podamos entender que no hace falta con tener un equipo sumamente caro, porque muchas de las veces en ese proceso no los tienen, pero sí
contar historias y generar un storyteller a través de sus dispositivos móviles. La pandemia, de una u otra manera, generó esta ayuda para ser sumamente más recursivos en cuanto a términos de poder expresar lo que nosotros necesitamos ver, sentir, emocionarnos y compartir con las demás personas. Creo y estoy convencido de que el celular o los dispositivos móviles en general han sido una herramienta que no se la ha explotado como deberíamos. Si nosotros vemos las noticias o cómo se va transcurriendo la información en redes sociales, se utiliza al celular como una herramienta de producción y ya se ha convertido también en una herramienta para el comunicador, para el diseñador, para el periodista, y han salido gadgets en las que podemos mejorar nuestro celular. Pero independientemente de eso, tenemos que estar claros que también debemos conectar con nuestra audiencia y tenemos que conectar con nuestra comunidad. A pesar de que nosotros sepamos del uso práctico de los planos, del storyteller, etcétera, etcétera, nosotros también tenemos que tener en cuenta que nuestro medio y nuestra plataforma hoy por hoy son las redes sociales y entender que nuestro público, ¿sí? Necesita mucho más de nosotros y aprenderlo a escuchar. Creo que también es un complemento a esta nueva forma de ver el mundo a través de una sola fotografía o a través de un clic. La fotografía en su momento es importante para mostrarnos un panorama selectivo de lo que está pasando, pero cuando contamos o intentamos contar una historia mucho más allá de lo que podemos ver y lo que podemos sentir, nos permite a nosotros establecer realmente una conexión. Y es ahí cuando el clic da un paso fundamental más adelante, porque ya no solo es el clic, que todos nosotros podemos hacerlo porque contamos con un dispositivo móvil en nuestros bolsillos, sino que le estamos dando un contexto y queremos contar una mirada también muy propia. Y esto, vinculado a una carretera tan importante como son las redes sociales y tan importantes que nos permiten ahora generar influencia, y creo que es un tema importantísimo y que va de la mano, el tener una palabra autorizada sobre los temas que nosotros queremos contar y a través del uso de la fotografía poder elaborar y desarrollar proyectos que permitan al espectador o a nuestra comunidad entender lo que cada uno de nosotros estamos pasando y viviendo. Como un ejercicio de establecer estas líneas de conexión, se plantearía a los estudiantes en que cuenten su mirada a través del uso del celular como una herramienta primordial. Sé que ahora se lo ve como una herramienta básica de comunicación digital, pero creo que podemos darle un beneficio mucho más allá, porque la mirada también que nosotros tenemos de nuestro entorno está siendo transmitida por el dispositivo móvil. Cuando nosotros tomamos una foto, un selfie, también nos estamos mostrando cómo somos o estamos intentando transmitir lo que estamos viviendo, sintiendo, y esa automirada, ¿no es cierto? Esa forma de fotografiarse también tiene un contexto importante. El que nosotros analicemos la fotografía, el que nosotros analicemos plataformas fotográficas como Instagram, que nos permite entender mucho más allá de los objetos, sino que realmente entender una semántica y una semiótica de la imagen, nos permite entender cómo la sociedad y la comunidad a la que nosotros estamos llegando se está moviendo. Creo que es importante también generar estos espacios para un diferente público. Y me refiero a que cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, sabemos que ellos son hábiles con el uso de las nuevas plataformas y con el uso de nuevos dispositivos. Pero hay una generación detrás que también tiene mucho que decir. Hay una generación detrás que también tiene mucho por contar y está involucrada o es migrante digital y quiere también estar comprometido. Alguien decía antes que a muchas personas y a una generación en específica el Facebook ya no le camina. Y justamente es porque ya esta sociedad está yendo sumamente rápida. Pero hay otra generación que todavía permanece en Facebook y que podemos también motivar desde nuestras perspectivas o desde nuestra forma de ver o desde nuestros nichos,
fomentar una cultura audiovisual también para otras generaciones que pueden aprovechar esos grupos de Facebook, esos grupos de Instagram en los que podemos llegar a comunicarnos. Hoy por hoy hay que ser recursivos y creo que una manera de ir mostrando cómo podemos generar una mayor integración hacia nuestra comunidad es la recursividad y que nos permite el sistema del celular. Aprovechar que las conexiones o que esta nueva normalidad nos permite, porque siempre tuvimos estos elementos tecnológicos desde los últimos 5 años, pero hoy realmente estamos sintiendo esta necesidad de estar más cercanos y aprovechar estos medios para poder serlos realmente, para construir una nueva narrativa, y esas narrativas también nos permiten generar unos nuevos discursos y unas nuevas sensaciones. Creo que el dispositivo móvil tiene una capacidad impresionante de transmitir también emociones cuando nuestros estudiantes tienen esa capacidad de entender el mundo y seleccionar la imagen que quieran. Mucho más allá, y no estoy topando el tema de la postproducción, porque eso sería hablar de otro tema, pero sí del momento de ir contando historias rápidas, fáciles o cotidianas, y que hoy por hoy tenemos las herramientas para hacerlo, como una cotidianidad, y que a pesar, si nos ponemos a pensar, los chicos lo hacen, o nosotros lo hacemos, cuando hacemos nuestros estados de WhatsApp, o nuestras historias en Instagram, o nuestras historias en Facebook. Estamos contando historias, estamos contando nuestro día a día. Lo que será importante también notar ahí es que debemos buscar la forma de conectar, de que no sea un mero trabajo o un mero ejercicio solo de mostrar desde el ego, sino que también podamos aportar a una comunidad que hoy más que nunca necesita cosas importantes que leer, cosas importantes que saber. ¿Sí? Muchísimas gracias, esa era mi visión de las cosas, y quisiera agradecer a toda la gente que estuvo detrás del día de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés, por tus palabras. Por suerte vos te pudiste conectar hoy, así que agradezco que estés presente. Muchas gracias, en serio, Andrés, por estar. Bueno, esta fue la última ponencia. De mi parte, me hago un poco más humano ahora. De mi parte, quiero agradecerles a todos que hayan participado con sus palabras, con sus experiencias, con sus conceptos, tratados en todas las expresiones. Así que ahora, bueno, presento al responsable de coordinar el cierre de esta jornada, será Matías Panaccio, y después seguramente Carlos Caram, el coordinador del sector, quiera también brindarles a todos ustedes unas palabras a modo de conclusión y cierre del encuentro. Y por último, yo los invitaré a las próximas comisiones que serán a partir ya de mañana miércoles. Matías, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos, ¿me escuchás bien? Sí, Matías, te escucho perfecto. Bueno, todo tuyo el cierre, las conclusiones, y si quiere generar un debate, que se genere nomás. Bueno, muy bien. Tengo un problemita con la cámara. A ver, voy a ver si primero si la puedo... Dale. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí te vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, en primer lugar, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecerles a cada uno y a cada una de las exponentes y los exponentes porque fue muy interesante. Se me acabó, tanto que estaba escribiendo, se me acabó uno de mis dos dispositivos de escritura llamado Virome. Bueno, hablando un poco, ¿no?, de los recursos que tenemos siempre a disposición y a lo que nos hemos visto obligados o forzados en el marco de la pandemia. Natalia Aguerre nos hablaba de la estrategia de la comunicación y nos planteaba a la estrategia como una planificación, ¿no? En este sentido, no podía también dejar de escuchar que una estrategia pensada, como la decía Natalia, en función de la comunicación estratégica, ¿no?, en función de una disciplina concreta como es el marketing,
no podía dejar de hacer algún tipo de paralelismo con una estrategia pedagógica, ¿no? En ese sentido, pensar en cada una de los puntos en los que se detenía Natalia, como la inscripción dentro de lo cultural, como la negociación de significación, como el establecimiento de públicos, la configuración de esos públicos, los medios, los mensajes, los malos entendidos, las resistencias, los objetivos y las necesidades de, nuevamente, de construir significados y significantes. No podía dejar de ver miles y miles de paralelismos con los que nos pasan en el aula, ¿verdad? En cuanto a la ponencia de Maximiliano Sprea, la comunicación proyectual en tiempos de pandemia, empezaron a aparecer ya de una manera más explícita algunos elementos que estuvieron muy presentes, algunos de manera protagónica, otras casi como contexto, pero algunos elementos que hoy por hoy cada persona que se dedica a lo que se dedique, ¿no? Tiene que empezar a repensarse dentro de lo que es el marco de esta situación que nos toca vivir, por lo menos en Argentina, desde el 20 de marzo. Tenemos un compañero que nos habló desde Ecuador, y no tengo muy en claro las fechas, pero evidentemente también allí la situación ha sido lo suficientemente certera como para que también tengamos que pensarnos desde ese lugar. Algunas palabras que estuvieron presentes en esta exposición: punto de inflexión, transición, modificación de procesos habituales, nuevos horizontes. ¡Wow! Nuevos horizontes. Pensar eso en el marco en que le estamos hablando de una pantalla que tenemos a 20 centímetros, pensar en un nuevo horizonte es tan difícil y a la vez es tan necesario, ¿no? Pensar en medios y cambios. Y anoté una frase que dijo Maximiliano porque a partir de ahí me hizo pensar un montón. Él dijo, medios y cambios dentro y fuera del aula. Y dije, qué increíble que estando necesariamente afuera del aula, nos sigamos pensando incluso dentro del aula. Hay un debate dentro de la pedagogía que a mí me gusta mucho, ¿no? Como buen debate siempre se hace por los márgenes, ¿no? Siempre se hace por los límites. Y vivimos en una época en donde muchas veces se están pensando el fin de muchas instituciones tradicionales, ¿no? Con el respecto, por ejemplo, a los medios masivos, ¿no? Muchas veces se piensa respecto del fin o el comienzo de algo nuevo. Y en términos de lo pedagógico, hay un debate, les decía, que a mí me interesa mucho, que es sobre el supuesto fin, ¿no? De la forma escolar, ¿no? Esta idea, o la gramática escolar, esta idea de la escuela, y en la escuela no solo los niveles iniciales obligatorios, la forma escolar nos incluye a nosotros en el nivel universitario, respecto de qué es lo que le pasa, ¿no? Y por supuesto que como este debate se hace en los márgenes, en los límites, a veces se habla, están quienes dicen que a la escuela tradicional se le decreta, por supuesto, el certificado de función, y hay otros que dicen que no para de crecer, ¿no? Y pienso en este caso en Viñao Fraga, que es un autor español, que dice que en realidad la forma escolar no hace otra cosa más que crecer y crecer y crecer. Y se me ocurre que alguno de estos puntos tiene justamente que ver con eso. Estamos pensando en la idea de romper definitivamente los muros y estar pensando que estamos justamente educándonos, ¿no? Y educándonos, educando, aprendiendo, enseñando. Y estamos dentro de la forma escolar. La forma escolar hoy por hoy es una pantalla. Mira vos, creo que estoy mirando a gente, estoy realmente convencido que estoy mirando a gente
y no estoy en un aula tradicional. En ese sentido, también dentro de lo que pensamos, gracias a la intervención de Carolina Faberio con su ponencia que trataba sobre el marketing como recurso de creatividad, ella arrancó con una analogía partiendo de las neurociencias, ¿no? Esta idea de que el cerebro, nuestro cerebro, ese órgano fascinante que tenemos, funciona con rutinas, ¿no? Y que la creatividad es el elemento que se despierta justamente cuando la rutina se ve interrumpida, ¿no? Y qué mejor metáfora de la interrupción de las rutinas que lo que estamos viviendo en la actualidad. Qué mejor forma de empezar a pensar qué cosas nuevas podemos hacer para justamente problemas viejos, ¿no? Y dentro de ello, dentro de estas cuestiones, fueron apareciendo, ¿no? Algunas hipótesis. Me encantó esta hipótesis del futuro adelantado, ¿no? Esta idea de, bueno, como decía el tema de los redondos, no puedo dejar de pensar en ese tema, ¿no? De que el futuro llegó y la creatividad obligada. Y dentro de eso, una vez que aceptamos esa hipótesis, ¿no? Esta cuestión del futuro hoy, aparecen los problemas del pasado empujándonos, ¿no? Aparece la cuestión de la motivación, aparece la cuestión de la necesidad de, como docentes, ¿no? Ya de emplear una multiplicidad de recursos para evitar todo lo que aquello que en una clase tradicional hubiésemos llamado una clase magistral, ¿no? La necesidad de apelar a imágenes, apelar a fragmentos o secuencias cinematográficas, a probar a la interacción, trabajar la cuestión de la interdependencia, el plano de la sociabilidad, que va a estar también presente en otras exposiciones. Fernando Massetti, con su muy interesante exposición sobre la iluminación en tiempos de LED, en primer lugar, aprendí muchísimo. Yo no vengo de un campo totalmente distinto y trataba de ver, miraba alrededor y decía, sí, casi todo lo que hay en mi casa hoy por hoy es LED, ya creo que no queda nada que no sea de esa tecnología, salvo alguna lamparita de bajo consumo que esté a punto de quemarse. Pero a propósito de eso, Fernando hablaba de una cuestión muy interesante respecto del uso de la tecnología en las aulas. Por lo general, cuando hablamos de la tecnología y educación, estamos pensando en las herramientas que nos sirven para educar, pero él nos trae la tecnología desde otro lugar, que es la cuestión de la alfabetización en una tecnología. Y a raíz de eso pone en crisis la cuestión de la vigencia del currículum. Esto es, enseñar lo viejo, enseñar lo nuevo, empezar a dejarnos correr por nuevas necesidades, seguir sosteniendo algunas viejas preguntas, actualizar nuestra documentación pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Él se hace 3 preguntas súper interesantes. ¿Qué y cómo vamos a enseñar? ¿Y qué van a necesitar nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes? La verdad es que en el marco de una pandemia, él preguntaba si tenía algunas respuestas. Por supuesto que no tengo ningún tipo de respuesta para darle, lamentablemente, Fernando, si esperabas en este segmento del cierre algún tipo de respuestas. Yo tampoco las tengo. Pero sí es interesante pensar, tal vez pensar esta cuestión desde un plano un poco más sereno y tal vez reflexionar que en el marco de una pandemia estas preguntas se hacen más evidentes, pero están siempre presentes. Siempre está presente la idea de tener que ver qué actualizamos, cómo nos actualizamos. Yo siempre tengo una frase de cabecera que me la recuerdo a mí mismo
cada cuatrimestre o cada año. Cada vez que yo empiezo una clase, me encuentro con gente que es un año más joven que las que me encontré el año anterior. Eso, bueno, y se esperaba algunos indicios para el futuro más cercano. Bueno, es cierto, no los tengo, Fernando. Pero en serio, hablando un poco más en serio, la verdad es que tenemos estas preguntas, decía, en el marco de una pandemia, son preguntas que se nos presentan casi de una manera agorafóbica, ¿no? Pero tiene que ver por la cuestión en cómo estamos magnificando muchas cosas, todas, a todos nos pasa lo mismo, será el encierro, será lo que sea, no lo sé, tampoco, pero está buenísimo que estas cosas, que estas preguntas nos persigan siempre. Y para ver justamente un ejemplo de renovación, tenemos el caso que nos comentó Eduardo Russo, que en algún otro encuentro él había tirado así como el título del cine en vivo de Coppola, y dije, bueno, ojalá alguna vez lo pueda escuchar. Creo que tenemos en el caso del cine en vivo, ¿no? que hace el director del Padrino y, bueno, y Coppola, ¿no? Es marca registrada de la humanidad, ¿no? En esos términos, pensar que alguien se sienta obligado a innovar, ¿no? Porque Eduardo plantea esta cuestión de Coppola justamente en el eje convocante de estas jornadas, que son las cátedras en su carácter o en el ejercicio, ¿no? de la innovación. Que Coppola, a sus 80 años y con todos los pergaminos que tiene y con toda la necesidad que podría llegar a sentirse relegado, ¿no? de tener que mostrar algo nuevo otra vez, habiéndonos ya mostrado imágenes poderosísimas e imborrables, se pone al lado de sus estudiantes y dice, bueno, a ver, chicos, chicas, vamos a tratar de hacer algo nuevo. Es, la verdad, cuanto menos inspirador, ¿no? Con respecto a la ponencia de Jorgelina, podría dedicarse a atender su bodega. Sí, es cierto, es cierto. Podría hacer lo que quisiera, ¿no, Eduardo? La verdad que podría hacer lo que quisiera, y ya estaría bien, la humanidad no le reclamaría nada más. Así que bueno, si él lo hace, la verdad es que y esto lo digo, bueno, ahora volvemos con Jorgelina, pero me gustaría decir una cosita más. Muchas veces la educación o el ejercicio de la docencia, no la educación, está acompañada por parte de quienes la hacemos por una frase que nos haga pensar a nosotros hace cuánto hacemos lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces esa experiencia a veces nos juega en contra en términos de innovación. La verdad que tener que recordar estas cosas es todo un ejercicio y todo un esfuerzo que tenemos que hacer cuatrimestre a cuatrimestre. Por eso quería utilizar la palabra inspiradora en los términos de Coppola para pensar justamente esto, esta necesidad de renovar el aire. Bueno, vuelvo a la ponencia de Jorgelina, que se llamaba Herramientas interactivas como complemento de la clase virtual. Me gustó, en primer lugar, esta idea de la palabra complemento. Yo estoy terminando una investigación sobre televisión educativa en la Argentina y me hizo acordar mucho a cómo la televisión educativa se presentaba frente a los docentes para evitar algún tipo de resistencias o de dobles discursos, ¿no? Y justamente la estrategia que siempre utilizó fue la de mostrarse como complemento, no como protagonista, y mucho menos
como una herramienta de posible suplantación. Acá Jorgelina habla del complemento. El complemento es la interacción y lo protagónico sigue siendo lo pedagógico. Y en ese sentido, esta idea de pensar a la interactividad como complemento nos sugiere entonces toda una serie de mediaciones docentes que son necesarias para que esta mediación sea una realidad, para que no sea simplemente declamativa. Y en estos términos fue muy interesante escuchar algunas de estas mediaciones dadas, como por ejemplo, algunas cosas que se estuvieron repitiendo en el chat, esta cuestión de abolir las verdades dadas, estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Que las nuevas generaciones están 100% alfabetizadas en términos tecnológicos, que también tiene sus paralelismos con respecto a pensar que como, no sé, a diferencia de nuestras generaciones, que cuando estudiábamos teníamos más dispersa la información o no teníamos tanto acceso, también alguna de las otras verdades dadas es que tal vez las nuevas generaciones tienen todo mucho más a mano, tienen todo mucho más fácil. Y la verdad es que una manera muy fácil de perderse es en el medio de la abundancia, ¿no? También esta cuestión de estas nociones que en algún punto son un poco ninguneadoras, ¿no? De las nuevas generaciones, esta cuestión de, ya están alfabetizados tecnológicamente, o ya tienen todo dado. A veces resignifican nuestra labor cotidiana como docentes. Me gustó mucho esta idea de la propuesta del trabajo en grupo, ¿no? Recuperando esta noción de la sociabilidad, esta noción del viejo problema que nos empujó y nos choca de frente contra el futuro adelantado. Y nuevamente, acá tenemos una mediación muy concreta, ¿no? Por ejemplo, la de ponerse a conformar grupos. Blackboard, como bien decía Jorgelina, te permite hacer grupos. Y la más fácil es poner grupos que te los arme de manera aleatoria. Sin embargo, ella prefiere meterse en la configuración de los grupos y empezar a armar diferentes equipos. Esto habla de un montón de cuestiones que yo en lo que tiene que ver con en el marco del programa de formación docente de la facultad, yo estoy a cargo de la materia de evaluación y trabajamos justamente, uno de los puntos es el trabajo en equipo. ¿Por qué damos trabajos en equipo? ¿Para qué hacemos trabajar en equipo? Porque nos es más económico para nosotros, porque la escala del proyecto así lo requiere, porque queremos que de esa manera no se va a quedar nadie afuera. ¿Qué es lo que está detrás de esa idea que queremos trabajar en equipo? Acá, por ejemplo, Jorgelina nos daba una idea, una pauta clara. Ya trabaja en equipos porque en algún punto lo que quiere trabajar son competencias de trabajo en equipo, ¿no? Repartir a los grupos por una cuestión que tenga que ver con trabajar con desafinidades, por ejemplo, es uno de los puntos que ella quiere trabajar. Me parece algo súper positivo. Catalina Uribe nos hablaba de estrategias y motivación de los estudiantes, y esta motivación, ¿no?, es entendida como la comprensión integral de la experiencia del diseño. Nos hablaba de retos, de situaciones cotidianas, de curiosidades, de establecer factores sorpresa. Nuevamente, ¿no?, las mediaciones docentes en la idea general de estar ahí
para justamente, no simplemente que se acuerden de nuestra cara o de nuestra voz en este caso, o de que somos un simple cuadradito en la pantalla, sino para justamente empezar a pensarnos como partes significativas en la trayectoria de formación, ¿no?, de los y las estudiantes. Y ella hablaba, ¿no?, me quedé pensando en esta idea como un punto de establecer factores sorpresas, era pasar de la computadora a la realidad, ¿no? Y no podía dejar de preguntarme en este contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo, ¿qué es la realidad?, ¿no? Digo, hoy por hoy, preguntarnos qué es la realidad ha dejado de ser una pregunta de corte existencialista para hacer una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Qué me va a esperar? ¿No? Que cuando nos estamos preguntando qué es la realidad es qué me va a esperar, con qué me voy a encontrar. Evidentemente, yo no soy psicólogo, pero estoy casi seguro de que nuestro cerebro, que antes que estábamos hablando de las funcionalidades del cerebro, no está capacitado para manejar tamaña cantidad de incertidumbres, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Catalina trae nuevamente la cuestión de las competencias, ¿no? Habla de la motivación del sujeto que aprende en función de esta imagen que ella tiene como futuros y futuras profesionales, el campo profesional que media entre la interdependencia y la independencia, es decir, la autonomía del profesional, el recurso pedagógico como para recuperar el valor del error, ya sea desde el punto de vista como una oportunidad de aprendizaje, o ya sea desde el punto de vista docente como la obligación de formular estrategias para evitar frustraciones. Y finalmente termina con la dicotomía que se enseña versus que se aprende, ¿no? Esta idea que en donde si pensamos que se enseña, somos nosotros el centro de la escena, y si pensamos que se aprende, el sujeto que aprende es el centro de la escena. Y tiene un montón de correlatos, por supuesto, de corte de estrategia, de corte de curricular y también de corte evaluativo, que hace que de alguna manera se marque nuestro trabajo. Por último, pero no por eso menos, Andrés, tengo acá, escribí muy rápido su apellido, lo quiero leer bien, Andrés Valareso, nuestro compañero que nos acompaña desde Ecuador, habló de los dispositivos móviles como esta síntesis del cambio, ¿no? Todos vemos este aparatito, ¿no? Esta pantallita que nos parece acercar al mundo en este momento en donde todo parece tan lejano y esto parece tan cercano. Y justamente él planteaba el dilema de pensar que para tener resultados excelentes tengo que hacer inversiones extraordinarias en tecnología versus la búsqueda de narrativas apropiadas para la tecnología con la que contamos, ¿no? Esto es hablar de creatividad desde otro lado, ¿no? Habíamos estado hablando antes de creatividad, pero justamente buscar resoluciones posibles, acaso de excelencia con lo que tenemos, es también una forma de empezar a hablar de la creatividad. El clic como una herramienta de contextualización en el marco de las narrativas disponibles en las redes sociales en términos fotográficos o de imagen, fue otro de los temas que tocó. Y en este sentido, Andrés nos contó su experiencia docente con el uso del celular en un sentido casi de útil escolar, ¿no? Casi como el celular como una herramienta más para aprendizaje que deberíamos tener en cuenta. Verlo así, por supuesto, me hace pensar en varias cosas que
hemos estado conversando a lo largo de todas estas exposiciones, como públicos, mensajes, medios, tecnología, alfabetización tecnológica, cambios, pasado, futuro, presente, incógnitas, ¿no? Y estas incógnitas que hoy las pensamos en los términos en los que vemos hoy lo que es una incógnita, lo que podemos percibir verdaderamente lo que es una incógnita, que nos hace pensar que acaso las cuestiones que nos preocupaban en 2019 parezcan hoy parte de un libro de historia. Hacia el futuro, quisiera cerrar con algunas palabras propias de todos y todas las ponentes. Quisiera cerrar con algunas invitaciones que han hecho todos y todas a estimular la sociabilidad de los estudiantes, estimular las formas de protagonismo, tratar de estimular la creatividad con los recursos que tenemos a disposición para hacerlos valer y fundamentalmente dar sentido a las cosas que hacemos, que enseñamos y que creemos que aprenden. Por mi parte, muchas gracias. Lo veo a Carlos en pantalla. Seguramente... Sí, hola. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Mati. Hola a todos. Un gusto escucharlos. Gracias, Mati, por el cierre. Tan exhaustivo y tan analítico que me encantó. Gracias a los profes por todas las experiencias y las inquietudes que compartieron con nosotros. Es un placer realmente encontrarlos en estos encuentros, en estos espacios de encuentro. Y hay tantas preguntas, tantos puntos para avanzar que a mí me cuesta nombrar la palabra cierre, ¿no? Más que cierre es una apertura esto. O sea, yo creo que en estos momentos de incertidumbre no hay más conclusiones, no hay más cierres, son como puntos, como trampolines para seguir avanzando y saltando hacia otro lado, ¿no? Porque la verdad que nos vamos con más dudas que certezas, eso está bueno en un punto. Y me quedé pensando en varias cosas que retomó Matías de lo que ustedes contaron, y el tema de la escuela, ¿no? Y el tema del formato escolar. Y yo creo que No te vayas, Mati. ¿Te me fuiste? Bueno, me dejaste solo. Bueno. Acá estamos. Bueno. Decía que vos hablabas del formato escolar que está en crisis. Yo creo que la forma escolar es cualquier forma que nos una para una construcción social, ¿no? Más allá del soporte donde nos encontremos. Y hoy hablábamos de la gran preocupación que todos tenemos en sostener el aula. El aula hay que sostenerla, porque el aula, recordemos cómo nació el aula. El aula nació como resistencia al aprendizaje elitista del 1 a 1. El aprendizaje elitista de un docente con un discípulo, ¿sí? El aula vino a hacerle resistencia a el aprendizaje para pocos. Cuando ponemos en un espacio a muchos, estamos diciendo, no solamente es una cuestión eficientista como si nació, sino que estamos diciendo que es un espacio de construcción. Ese espacio de construcción lo tenemos que cuidar. Que no nos hagan creer los discursos neoliberales, ¿sí?, que los espacios de construcción social son espacios a deshacer. Porque en ese sentido, la mejora no va por las propuestas individualistas, mercantilistas, ¿sí? La propuesta va por el aspecto social, el aspecto de construcción entre todos, porque entre todos nos vamos a salvar. Esa es una certeza que tenemos. Si de algo estoy seguro, que es entre todos. De eso estoy muy, muy, muy seguro. Y por otro lado, la preocupación por no deshumanizar la educación, que se vino viendo en todas las comisiones, es muy importante. Y por último, de mi parte, agradecerles a los docentes, en nombre de la facultad, todo lo que hicieron para que este cuatrimestre sea un cuatrimestre de continuidad, que no sea un cuatrimestre interrumpido, que sea un cuatrimestre donde continuamos nuestra práctica, aunque cambiemos de soportes, aunque cambiemos de entornos, aunque cambiemos de escenarios, se continuó con la práctica. Y eso fue gracias a todo el aporte, todas las estrategias, las
las angustias que sufrimos porque no estábamos conectados, porque no nos veían, por lo que sea, bueno, pero a todos nos acostumbramos, parece, y bueno, y esto es también para agradecer y también rescatar lo fundamental que fue el ciclo de asignatura previo a esto, que nos hizo tener una estructura previa donde anclarnos, que es la planificación basada en el proyecto, los tiempos calendarizados de la planificación de la evaluación, con los momentos 1, 2, 3 y 4, con el acompañamiento procesual del proceso de aprendizaje. Eso fue fundamental y eso implicó que no nos preguntáramos ciertas preguntas bobaliconas que se hacen otros que quieren sostener la escuela tradicional en estos nuevos contextos virtuales y se están preguntando cosas de cómo hacemos para que no se copien en los exámenes. Nosotros, por suerte, y por una decisión propia, no coyuntural, decidimos que no haya más exámenes, decidimos que la copia, cambiarla por la colaboración y por el apoyo del compañero, ¿no? Entonces, eso fue una decisión nuestra previa a la pandemia y fue una toma de decisión ideológica porque es eso en lo que creemos, es en eso en lo que creemos, esa es la educación que creemos nosotros. No lo hacemos por la contingencia, lo hacemos porque estamos convencidos de que es así como se aprende. Bueno, esto, gracias a todos los profesores, gracias a los profesores externos, gracias a Andrés Valareso, que es mi amigo ecuatoriano, y gracias a todos ustedes, y Matías, mi compañero de capacitación docente, gracias a Hernán, que fue la persona que estuvo coordinando, a Damián, que coordinó conmigo también otras comisiones, y gracias a Yelén por haber organizado tan impecablemente este congreso. Bueno, gracias a todos y mañana empezamos a las 10. No sé, Hernán, si querés... Mañana yo los quiero invitar a todos a participar de las próximas comisiones que se desarrollan durante toda la semana a las 10, 12, 14, 16 y 18 horas. Mañana a las 10 arranca el tercer día del foro con la comisión 22 Multimedia Digital Online. Vuelvo a recordarles que todas las comisiones del foro de cátedras se graban y estarán subidas en nuestro sitio web a partir de agosto. De mi parte, decirles muchas gracias a todos, seguiremos en contacto y pese a disfrutar este encuentro virtual, ojalá que pronto volvamos a la normalidad. Gracias, Matías, por tus palabras. Bueno, gracias, Carlos, por tu Mati. cierre. Y bueno, nos estaremos viendo. Suerte. Nos vemos. Chao, hasta luego, gracias.